Hola mis queridos alumnos y alumnas. Bueno, como ya os he dicho, os voy a explicar con un vídeo bastante sencillito los siguientes puntos del tema y así en clase luego haremos ejercicios directamente. Bueno, lo primero que vamos a ver es qué es la entropía estándar de una reacción. Bueno, ya lo vimos en el tema de termodinámica, que la entropía es una función de estado que mide el grado de desorden de un sistema. Acordaos que la entropía la vamos a medir siempre. La vamos a denotar con la letra S y bueno, las unidades son julios o kilojulios o calorías por Kelvin y por mol, son unidades de energía. Bien, entonces, por supuesto la entropía estándar la vamos a denotar con esta letra, con el cerito como siempre, y tenéis que tener en cuenta que en un proceso, una reacción, vamos a medir, lo que nosotros vamos a medir siempre es la variación de entropía dentro del proceso. Es decir, no nos interesa saber la entropía en distintos momentos del proceso, de la reacción, sino inicial y final. De esta manera, nosotros con la variación de la entropía vamos a poder medir el grado de desorden de un sistema, de una reacción o de un compuesto químico. Bien, entonces vosotros pensad en la siguiente reacción. Tenemos el carbono sólido, esta reacción la hemos visto un montonazo de veces y nos va a dar dióxido de carbono en estado gaseoso. Bien, esta reacción, si os fijáis, pasamos de un estado sólido y un estado gaseoso a un estado completamente gaseoso, ¿de acuerdo? Por tanto, el desorden del sistema CO2 es mayor que el desorden del sistema carbono sólido y gaseoso, ya que los gases presentan partículas mucho más desordenadas que los sólidos y que los líquidos. En cambio, por ejemplo, si partimos de la reacción, esta sería la primera reacción, si partimos de la reacción de formación del agua a partir de sus elementos, en estado estándar, como estamos a 25 grados, obtendremos agua en estado líquido. Aquí el desorden es mucho menor, por tanto, se produce una disminución de la entropía. En este caso aumenta la entropía, y en este caso se produce una disminución de la entropía, del desorden del sistema, porque pasamos de un estado gaseoso, en el cual el desorden es mayor, a un estado líquido, en el cual las moléculas están mejor ordenadas. Para la resolución de nuestros problemas vamos a utilizar la entropía molar estándar, que es la entropía de una sustancia correspondiente a un mol en condiciones estándar, ¿de acuerdo? Entonces siempre vamos a hablar de la entropía molar estándar, igual que hablamos de la entalpía por mol, etcétera, etcétera. Y bueno, esto del tercer principio, ahora os contaré qué es. Bueno, tened en cuenta que la entropía mide el grado de desorden. Entonces, si conseguimos que el desorden sea nulo, es decir, que la entropía sea cero, obtendremos una variación de entropía estándar igual a cero. Esto solamente ocurre en la temperatura en grados Kelvin igual a 0 grados Kelvin, ¿vale? Que es lo que se conoce como cero absoluto. Bien, el cero absoluto no se puede alcanzar, son los famosos menos 273,15 grados centígrados, que actualmente se ha llegado bastante cerca, pero no se ha conseguido llegar. Esto es lo que dice el tercer principio de la termodinámica. Bueno, por tanto, recordaos simplemente de esta parte del tema que cuando nosotros calculemos valores para la entropía estándar, siempre los vamos a calcular con su signo positivo o negativo y en las unidades correspondientes siempre molares. Si nos dan lo contrario, vamos a intentar siempre dar los resultados nosotros en kilojulios o kilocalorías por mol, ya que es la forma más sencilla, por mol y por grado Kelvin. Pasamos ahora a ver cómo calculamos la variación de entropía de una reacción. Bueno, cada sustancia en su correspondiente estado de agregación tiene una entropía característica. Por ejemplo, el agua en estado gaseoso tiene una entropía estándar que es de 188,7
julios partido por mol y por grado Kelvin. El agua, sin embargo, en estado líquido tiene una entropía de 69,9 julios partido por mol y por Kelvin. Fijaos cómo hay un descenso muy importante en el valor de la entropía, ya que el agua líquida, sus moléculas, sus átomos están mucho mejor ordenados y por tanto el desorden es mucho menor. ¿Cómo vamos nosotros a calcular la variación de entropía en un proceso? Bueno, pues los valores de entropía no son como los valores de entalpía, no son tan fáciles de obtener, aunque de las sustancias más comunes pues les conocemos bastante bien. Entonces no vamos a resolver estos problemas utilizando la ley de Hess, combinando reacciones, sino que simplemente vamos a utilizar la siguiente ecuación, que es muy parecida a una que os he puesto en clase para el cálculo de la variación de la entalpía estándar. Y, por tanto, para calcular la variación de la entropía de una reacción estándar, lo vamos a hacer como el sumatorio, la suma del número de moles por la entropía estándar de los productos menos el sumatorio del número de moles por la entropía estándar de los reactivos. ¿De acuerdo? De los reactivos. Bien, suponed que tenemos la reacción anterior. La reacción con las dos sustancias, con el agua en estado líquido y en estado gaseoso. Bien, aquí se produce una disminución de la entropía. Fijaos qué fácil sería. Aquí tendríamos un mol y un mol, ¿verdad? Bien, pues por tanto, la variación de la entropía para esta reacción, que sería la reacción de condensación del agua, sería la suma del número de moles de los productos por la entropía estándar de los productos, que sería la del agua líquida, es decir, 69,9 menos el número de moles 1 por la entropía del agua en estado gas, que es 188, aquí he puesto una J antes, quería haber puesto un 7, ¿vale? Es un 7. Disculpadme un momentito porque voy a borrar esto. Bien. Punto 7. Y esto me da igual a menos 118,8 julios partido por mol y por Kelvin. Mucho cuidado con las unidades, que las dos entropías estén siempre en las mismas unidades para no meter la pata. Bueno, pues con esto queda terminado la explicación sobre la entropía. Sobre todo, interpretar muy bien que la entropía mide el grado de desorden de una reacción, para poder interpretar si va a salir positiva la variación de entropía o negativa. Y con esto, el próximo día en clase empezamos ya directamente a hacer los ejercicios. Pues nada, hasta el próximo día.